Buenas tardes a todos y todas. Gracias por la espera. Estamos transmitiendo desde Ushuaia, Tierra del Fuego, capital de Malvinas, desde el acampe. 15º día de acampe. Estamos terminando el fin de semana largo, empezando ya mañana la tercera semana de paro por tiempo indeterminado. Y desde el Frente Nacional Democrático en Defensa de la Educación Pública, vimos la necesidad de hacer este conversatorio, que tenemos el enorme placer de contar con una invitada especial, con la compañera Mercedes Sosa, que es la secretaria general del SEDEN en Jujuy. Explico brevemente la dinámica. Va a haber 5 expositores. La compañera Mercedes Sosa en primer lugar, segunda Nilda Patiño de Formosa, luego Maru de Capital Federal, Claudio de Provincia de Buenos Aires, Lorena Vigo del Chaco, y están los compañeros de Misiones que nos están acompañando, pero no van a ser disertantes o expositores, y cerraremos nosotros. Intentaremos dar un pantallazo federal de cómo está la situación de la educación pública y las luchas docentes. Y sin más preámbulos, ya se han mandado los links correspondientes, ya hay compañeros, me imagino, que estarán conectados. Y conectada le pido a la compañera Mercedes Sosa que se presente y que haga uso de su tiempo y de todo lo que nos puedas contar y compartir desde Jujuy. Así que nada más, Mercedes, tenés la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, como ya presentó Horacio, mi nombre es Mercedes Sosa. Soy la secretaria general del SEDEMS, gremio docente, no el único, pero es uno de los gremios más representativos en la provincia de Jujuy, que nuclea docentes de nivel secundario y de nivel superior. En primer lugar, enviarles un saludo fraterno de todos los docentes en lucha acá en la provincia, a todos los que están en este momento peleando, luchando por mejores condiciones de trabajo y en defensa de la educación pública. Y bueno, principalmente a los compañeros, las compañeras, los colegas de allá de Tierra del Fuego que están ahora en esta lucha ya de largo tiempo, ¿no? Y en un acampe con las condiciones climáticas que me imagino debe hacer mucho frío, sin embargo, al calor de la dignidad de esa lucha, ¿no? Así que, en primer lugar, un saludo para ustedes. Y después agradecer a la organización por el espacio, y considero que estos encuentros que se están dando tienen que ver con una necesidad fundamental, que justamente es aunar las luchas. Lamentablemente, en nuestras centrales, nuestro gremio está confederado en la sede, haciendo mucho por ganar las luchas Muy mal o se me interrumpió. del país, porque si así tener a los docentes del país, de la Argentina, es justamente su historia de lucha, ¿no? Bueno, contarles que en particular en este momento la que conduce el sindicato, el SEDEMS, es la lista morena, se denomina. Es una lista que está constituida por la corriente sindical docente Marina Vilte, a la cual yo pertenezco, algunos docentes que militan en la 9 de abril, otros en tribuna docente y otros que son independientes, digamos, ¿no? de organizaciones. Pero comulgamos en estos pilares fundamentales que tienen que ver con la defensa de la educación pública y, por supuesto, por la dignificación del trabajo docente. Estamos en gestión hace ya 3 años.
ya más cerca del cuarto, el año que viene son nuevamente las elecciones. Estuvimos conduciendo cuando se produjo el jujeñazo en el 2023, jujeñazo que inicia de alguna manera con el reclamo docente que venía siendo postergado porque las burocracias que estaban en ese momento a cargo del sindicato que nos antecedieron frenaban todo el tiempo la organización y bueno, finalmente cuando nosotros después de mucha pelea para poder dirigir el gremio, porque estaba en manos de dirigencias totalmente integradas al gobierno de la provincia en ese momento, Gerardo Morales, prácticamente estaban ahí designadas para destruir el gremio. Un gremio que existe desde el año 82 y que lo fundan los radicales en ese momento, ¿no? Y que fue un gremio que además estuvo en las luchas, por ejemplo, junto al perro Santillán, allá por los 90. Pero después, bueno, se fue tergiversando completamente el sentido del sindicato para convertirse en una pyme, en un kiosco, un gestor de beneficios personales, ¿no? La era Morales fue tremenda. La gestión de los radicales es tremenda para el sector docente porque tienen este doble discurso, ¿no? De decir que defienden la educación, pero por otro lado generan todo el tiempo políticas para denostar la figura del docente y justificar así la apriete, la baja salarial, ¿no? O justificar todo el tiempo que, bueno, los docentes no hacen bien su trabajo, por eso la educación está como está, sin analizar el sistema completo y, bueno, siendo además gestores de este ajuste porque votan leyes que justamente desfinancian la educación. Bueno, nosotros en el 2023 con esa lucha que fue épica y que no fue solo de los docentes, porque después se integraron las comunidades originarias, también venían dando una lucha importante las organizaciones sociales, que nos unifica, digamos, de alguna manera el enfrentarnos a la constitución de Gerardo Morales, una nueva propuesta de constitución que venía a legitimar todo lo que su política de gobierno venía desarrollando en la provincia, ¿no? Que fundamentalmente tiene que ver con el Estado en un rol empresarial, porque fue muy característica las canciones que inventaron los docentes en ese momento, los malpas se hacían llamar los mal pagados, muy creativos y una de las canciones decía mucha canaba, mucho litio y 0 peso en el bolsillo. Esa canción sintetizaba justamente el reclamo porque todo el tiempo Morales se pavoneaba de que había creado, por ejemplo, ¿no? Toda una empresa generadora de electricidad, Cauchari, o que se habían despojado a campesinos de su territorio en el que cultivaban cítricos, frutas, bueno, de todo, ¿no? Y ahí comenzaron a cultivar cannabis y la verdad que hasta ahora los jujeños no sabemos los resultados que traen esos emprendimientos que tienen grandes aportes estatales, ¿no? Bueno, hay toda un propaganda. Tenés problema de conectividad, Mercedes. ¿Me escuchás, Mercedes? Por ahí, si apagás la cámara, mejorás la conectividad. Y hay viento norte. A ver. ¿Ahí se me escucha mejor? ¿Ahí Sí, se escucha mejoró. mejor? Sí, mejoró ¿Sí? mucho. Sí, sí. Dale, por lo de la cámara. Bien, les decía entonces que había toda una propaganda de parte del gobierno de Morales con estas empresas que tienen gran participación estatal y de hecho se usaron los fondos, digamos, de la coparticipación y los impuestos para generarlas, pero los empleados estatales, al igual que ahora, empobrecidos, ¿no?
El, el ministro de Hacienda de Morales fue de toda la vida Sadir, que es hoy el gobernador de la provincia, el actual gobernador de la provincia. Recordemos que el jujeñazo lo orilló a Morales a un repudio social y perdió escenario público porque a donde iba la gente había perdido el miedo y lo insultaban, o donde va, digamos, no es una persona bien recibida, o sea, es un cadáver político para nosotros, los jujeños. Y bueno, después del jujeñazo, que en ese momento nosotros habíamos logrado doblar nuestro salario básico, que estaba en 34.000 pesos, y lo doblamos a 70.000 en ese momento, y después con todos los adicionales logramos en el 2023 llegar a la canasta básica. Eso fue lo que cobramos después de esa gran lucha. La política de parte del gobierno, que veía al docente como un sujeto político empoderado y cuestionador, fue, bueno, comenzar un ataque, ¿no? Y entonces comenzaron a estirar las paritarias, comenzaron a bajar las propuestas salariales también, o hacer una política de congelamiento. Resultábamos un muy mal ejemplo para el resto de los sectores estatales. Empezó una política muy cruda de persecución, inclusive con cuestiones didácticas. Estaba, por ejemplo, prohibida la exhibición de la huipala, tan representativa, ¿no? No sé si llegaron a ver el último despojo que hubo en Humahuaca, cómo una mujer se enfrentaba a todo un batallón de policías con la huipala cargada. Bueno, esa expresión, digamos, de las comunidades originarias está como prohibida, digamos, ¿no? Es muy cuestionada si se la llega a usar al interior de las escuelas, y de hecho había, no escrito, ¿no? Pero sí era como que se iba mencionando, bueno, esto no queremos que se trate en las escuelas. Había algunos docentes que, por ejemplo, les habían enseñado a sus estudiantes las canciones típicas que se habían tocado y se habían creado en el Jujeñazo, porque los mismos chicos acompañaron un montón los estudiantes esa lucha, porque fue además una gran rebelión popular, muy creativa, porque se generaron grupos de, no sé, de fotógrafos, de jóvenes que hacían stencil y hacían graffiti por toda la ciudad, de expresiones de danza también. Y bueno, este grupo que les decía los Malpas fue son muy jóvenes, profes de música, y que todo el tiempo generaban contenido. Entonces, la docente que se atrevió a enseñar las letras, no las letras, todo lo que sería la música, ¿no? Bueno, fue sumariada en un momento, y obviamente desde el gremio la acompañamos. Estuvo separada del cargo 3 meses por la queja de un padre, y después, bueno, finalmente la reintegraron. Pero hubo toda una persecución, y además comenzaron con los descuentos de los días de huelga. La gran huelga de junio del 2023, dentro de la negociación, digamos, cuando estaba el planteo de levantamos o no el paro y qué es lo que habíamos conseguido, bueno, esos días no se descontaron en el sector secundario. Sí, en nivel primario e inicial, porque ellos siguieron la huelga, ¿no? Hubo como, lamentablemente no pudimos congeniar, levantar todos, sino que ellos decidieron seguir, pero creemos que tenía que ver también con esta lucha en conjunto con las comunidades, y levantar el paro de alguna manera también representaba, ¿no? Dejar de acompañar esa lucha, o todos los inconvenientes que generaba la presión de que el docente tuviera que trasladarse, ir a dar clase, o los chicos tuvieran que ir a la escuela. En ese momento las rutas estaban cortadas. Eso es algo que todavía no terminamos de valorar y de cicar. Bueno, Se cortó de vuelta, cuestión que hasta Mercedes. fin de año Ahí estamos. el gobierno fue igual a la canasta. De hecho, ahí, ahí se me escucha. Sí, ¿Hola? sí, ahí se escucha, ahí se escucha. Sí, sí, sí.
Bien, hoy el salario de piso está en 9.90 hoy, para el que recién arranca, ¿no? Nosotros renovamos gestión y comenzamos una lucha por lo salarial, pero también por otras cuestiones estructurales que vienen haciendo mucho daño a los docentes, por ejemplo, estos nombramientos que son a término, ICL se llaman acá, el nivel superior, que no le dan continuidad, que queda cortada la acusada, o los problemas que hay en las designaciones. Demoran un montón, con decirles que en este momento todavía práctica y residencia en algunos profesorados no tiene docente, y ya estamos en agosto, ¿no? Y acá está la fiesta del estudiante, que lleva todo un mes, sobre todo en Capital, en San Salvador. Entonces, ¿qué formación van a tener esos estudiantes si todavía no tienen nombrado su docente? Bueno, empezamos a pelear por muchas otras cuestiones. Cambiaron quienes estaban al frente de los ministerios. Cuando fue el 2023 estaba una docente de apellido Bobby, después cambiaron por otra de apellido Serrano y en este momento está otra ministra de apellido Teixeira. Como bueno, para ir cerrando, decirles que en este momento también veníamos con una pelea, con una huelga. Ya van 7 días de huelga que hicimos durante el año, justamente pidiendo mejoras salariales, porque ¿cuál es la mecánica que tiene el gobierno de la provincia? Convoca paritaria, simula una negociación, después impone, ¿no? Y son 2%, 2%, 2%. Ellos dicen que se ajustan a la inflación oficial, pero bueno, la verdad que los costos que estamos enfrentando para vivir son altísimos, al igual que todos los ciudadanos de este país estamos endeudados, no hay quien no tenga deuda, digamos, en el banco, con las billeteras virtuales, con las financieras, trabajando 2 o 3 turnos. Acá además se da la situación que no te pagan por el segundo cargo la totalidad de lo que te pagan en el primero, es decir que con 2 turnos, si sos Nobel, no llegás a cubrir ese 1.500.000, 1.600.000. Esa es otra de las batallas que estamos dando. Bueno, estuvimos de huelga, comenzamos cuando fue el receso de julio, comenzamos con medidas de fuerza, con huelga, y durante 72 horas. No nos volvieron a convocar, seguían imponiendo ese 2%, no hubo ningún llamado para arreglar. Después se dio esta amenaza de que iban a ir a las escuelas a verificar lo del porcentaje. Bueno, eso generó cierto temor también. Igual convocamos a un paro de 24 horas y después ayuno docente durante 4 días. Estuvimos con esa acción. Y al cuarto día, en una mecánica muy perversa, digamos, publican en el boletín oficial del gobierno de la provincia un listado de 2.000 docentes acusados de comprar certificados truchos con asteriscos, el famoso asterisco, y eso generó, bueno, desmoralización, generó pelea también en el sector docente, por, bueno, develaciones, decir, bueno, mirá cómo llegaste a este cargo vos, o vos no podés concursar porque estás señalado, bueno, nada, todo un tema, la verdad, horrible. Y bueno, se suma también ahora la intervención de un IES, también acusando a esa gestión de que vendieron certificados, que es innegable que se producen a veces situaciones sospechosas o irregulares, pero están siendo llevadas de una manera muy escandalosa. Los estudiantes de ese IES mañana están amenazando con tomarlo porque te han llevado documentación y ellos temen por toda su trayectoria académica, digamos. Es muy salvaje, digamos, la forma en la que está encarando la gestión esta ministra, pero bueno, es un mecanismo para mitigar la lucha docente, para desmoralizar y para deslegitimar justamente, digamos, ¿no? Ese es el sentido que ha tenido y que, bueno, nosotros
como sindicato estamos Se te cortó, compañera. esa incertidumbre, el temor, porque hay una amenaza de exoneración. Y ahí ya cierro. Sí, los receptando con el equipo de abogadas afrontando toda la situación que genera, haciendo también nosotros denuncias y yendo a la legislatura, yendo al Ministerio de Hacienda, porque también han descontado los días de huelga. También, o sea, estamos en un momento ahora de encarar todos esos embates para confrontarlos jurídicamente y con acciones gremiales. Bueno, ahí dejo por ahora. Bueno, muchas gracias, Mercedes. Muy amable. Gracias por el detalle. Ahora le toca el turno a Nilda Patiño, compañera de Formosa, del gremio docente autoconvocado y autoconvocadas. Buenas tardes para todos, para todas. Primero un saludo a toda esa masa enorme de mujeres y hombres luchadores de Tierra del Fuego. Repito lo que decía Mercedes, una cosa es hacer paro y otra es un acampe en las condiciones en las que lo están haciendo. Así que son un ejemplo de dignidad. Nosotros muy lejanos y con otras temperaturas no nos animamos a tanto. Después del saludo, contarles que la descripción que hace Mercedes se parece a la de Formosa en el sentido de que somos pobres, todos los docentes somos pobres. Nosotros tuvimos hace días el anuncio del gobernador, que cuando anuncia, vieron que preparan cómo decirlo, dijo que nos aumenta un 15%, y hay gente que dice, wow, te dieron mucho más que los otros gobernadores, pero toma los valores de febrero. Entonces, el salario inicial de agosto va a ser de 1.100.000, el salario inicial de septiembre va a ser de 1.150.000, y el de octubre de 1.200.000. O sea, nada. Bueno, acá se estaba haciendo un festival muy importante, que viene gente de todo el país y decían ni siquiera es para la entrada del festival de Lázaro Caballero, ¿no? Para comparar lo que significa ese aumento. Nosotros, obviamente, como parte del frente, estamos pidiendo 3 millones de salario inicial o salario mínimo vital y móvil, partiendo de que los alquileres están en 550.000, que las boletas de la luz vienen de 200.000, y bueno, lo que cuesta internet, lo que cuesta el transporte, aún así los 3 millones, si te descuidas, nos quedamos cortos, ¿no? Sumado al endeudamiento mortal y feroz que vamos acumulando todos. Así que desde este lugar, desde el frente que estamos construyendo con mucho esfuerzo, con otros sindicatos, repetir lo que venimos diciendo individualmente a cada compañero, a cada dirigente y a quien esté escuchando para que discuta con su sindicato la necesidad de poder armar este frente nacional, democrático por la educación pública por varias razones. Primero, para defender el salario, y segundo, para defender la educación pública. Lo que decía Mercedes, en el caso de ellos están federados, están en la CEA, el caso de SUTEF está en la CETERA, pero todos están mirando para otro lado, están haciendo otros negocios, no sabemos qué. Y encima, de toda esta situación de pobreza, hay un proyecto de ley de reforma educativa terrible, que va a afectar a todos y fundamentalmente a nuestros estudiantes, a todo el sistema educativo. Entonces, desde ese lugar, desde este lugar que compartimos la pobreza y las persecuciones y las atrocidades que hacen contra nosotros, porque lo que decía Mercedes, sí, alguien falsificó, pero es más o menos todos los docentes han falsificado, esa es la mecánica. Algo parecido que pasa con el feminismo, ¿vieron? Una mujer hace algo, todas las mujeres son así. Y bueno, o sea, por esto digo, insisto en la necesidad de la construcción del frente, y de que nos vean en la calle, en acciones concretas, como frente, ganando un espacio que nos están dejando las centrales.
Y lo importante de este frente es que a nadie le pedimos que abandone donde está, sino que le decimos que venga con sus ganas de luchar y respetamos su historia, su trayectoria y su proyecto. Pero hoy Argentina nos necesita de pie, así como salió el pueblo argentino a defender la universidad pública, a nosotros nos va a tocar defender la educación pública secundaria y primaria. Porque lo que dice Mercedes de que hay docentes que son a término o que son contratos, ya se vio en el nivel superior y ahora en Formosa, una escuela nueva que abrieron a comienzo de años, ya tiene esa modalidad. Han sido todos acomodados sin lista de puntaje y todos son contratados que van a ser evaluados a fin de año y verán si los recontratan. Así que dejo el saludo para los compañeros de SUTEF y una invitación para todos los que estén escuchando esta transmisión para sumarse a la construcción del frente. Bueno, Nilda, muchas gracias. Ahora sigue Maru, docente de educación media de Cava, corriente desde el pie. Así sería, Maru, vos corregime. Estás muteada, ¿eh? Sí, Ahí, perfecto, sí, ahí, sí, ahí. sí, sí, ahí está. Sí, perfecto, Horacio. Bueno, no, primero que nada saludar este conversatorio, lo federal de su composición, lo cual habla muy bien de todos nosotros. Saludar a los compañeros y compañeras de Tierra del Fuego, agradecerles por la lucha que están desarrollando, porque es un faro para todos y para todas. En el sentido de que pone en tela de discusión la cuestión salarial, que, como bien decía recién la compañera Nilda, los sindicatos ya centrales, perdón, y los sindicatos locales, en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no están poniendo en discusión que los y las docentes en la Argentina somos pobres. Con lo cual, bueno, un abrazo fraternal y vamos a acompañar esa lucha y a visibilizarla, porque también es importante digamos, en aquellos lugares donde por ahí está un poco más complejo o lo que sea, que la existencia de las luchas docentes en términos salariales, en términos de la defensa de la educación pública, tengan una visibilización que nos permita también ver que, bueno, hay quienes luchan en la Argentina, ¿no? Muchas veces invisibilizados. En ese sentido, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la docencia no está exenta de la pobreza. Recién digamos, salieron a la luz los datos de inflación, ¿no? El 2,9% de inflación en el mes de julio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde una familia tipo, por ejemplo, tiene que pagar un alquiler entre 1 millón y 1.100.000, y si le sumás los servicios, si le sumás las expensas, si sumás gastos en relación a la vivienda, te vas a 1.500.000. Mientras una maestra de jornada completa, que recién se inicia, está cobrando 2 millones, es decir, que no le va a alcanzar para comprar comida, bueno, etc. Y un profesor, por ejemplo, necesita 36 horas para llegar al 1.800.000. ¿Por qué traigo estos datos? Porque, bueno, muchas veces se dice, bueno, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cobran bien, tienen un buen salario. Bueno, cuando mirás lo que sale un alquiler, o cuando mirás o contrastás contra digamos, el salario mínimo vital y móvil que estamos digamos, presentando desde el Frente y desde el FRESU, bueno, decís, bueno, estás muy retrasado, retrasada. En ese sentido es importante también poder pensar, ¿no? Digamos, ¿quién gobierna la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Y en ese sentido aparece el PRO en una faceta más fascista de lo que veníamos acostumbrados, peleándose un poco a ver quién es más menos facho, si Bullrich, si La Libertad Avanza o ellos. Y en ese sentido viene, digamos, Jorge Macri llevando adelante una política de persecución, de orden, contra los barrios, contra los sectores populares, contra las personas migrantes y por ejemplo, una militarización de los barrios bastante fuerte. En ese sentido, ellos lo que buscan, digamos, ¿no? Para pensar un poco también es
una ciudad para el turismo, para el negocio inmobiliario, una ciudad más linda, como dice Jorge Macri en sus propagandas. Y en eso, ¿qué pasa con la escuela? ¿No? Bueno, ¿qué rol cumple la escuela? Bueno, de la escuela lo que esperan y necesitan es que los pibes y las pibas salgan con títulos que simplemente les habiliten a agarrar una bicicleta, trabajar de Rappi, para los servicios que necesita una ciudad para el turismo. Entonces hay un golpe feroz contra la educación pública, contra la calidad educativa, contra las escuelas técnicas, y en ese sentido es donde aparece, ¿no? Nilda recién mencionaba la reforma nacional. Bueno, acá hay una implementación de una reforma que el VA aprende, que es una reforma que es para primaria, secundaria. Ahora también van a ingresar las escuelas, los institutos de formación superior, que va en el sentido de acomodar la educación pública a las necesidades de esa ciudad más linda, más turística, Sarasa, con una calidad educativa paupérrima. En ese sentido, a nosotros nos parece importante, y quizás es una de las cosas que sentimos que más aporta en este debate, es este análisis sobre el aprende, porque entendemos que de alguna forma es el laboratorio que también está utilizando la Libertad Avanza para pensar esa reforma educativa. ¿Qué implica esta reforma? Lo punteo rápidamente. Una pauperización pedagógica, pauperización de los contenidos y de la calidad educativa, pérdida de puestos de trabajo para la docencia, por lo menos el 40% de los docentes se quedan fuera de las escuelas, y no solamente docentes interinos, sino también titulares, sobrecarga laboral para los y las docentes, un rol preponderante de los directivos en función de la tarea docente, una ruptura total del tejido dentro de las escuelas, ¿sí? Del tejido del equipo docente, y en relación, por ejemplo, a la educación sexual integral, un golpe muy fuerte preponderando la educación emocional por sobre una ley, ¿no? Que es la ley 26.000, ay no, me estoy confundiendo, perdón, esa es la nacional. La ley de educación sexual integral, que sigue siendo una ley y que también tenemos que defenderla. En relación a esto, bueno, para poder aplicar y llevar adelante esta reforma educativa, también necesitan poner orden. Y ese orden aparece entonces a partir de la reforma del estatuto docente, que nos enteramos, digamos, 2 días antes de entrar al receso invernal, que no la discutieron con nadie y que implica, digamos, justamente colocar el orden dentro de las escuelas. ¿De qué forma? Por un lado, hay una transformación de cómo somos evaluados los y las docentes. Nos ponen por delante en la evaluación el presentismo. Esto es nuevo. Nosotros entendemos que también tiene que ver con adecuarse a la reforma laboral que viene llevando adelante, digamos, que se votó y que es como el caballito de batalla el mileísmo en todo el territorio argentino. Entonces, bueno, nos acortan los días por estudio, las licencias. Hay una reforma también en relación a la forma de acceso a los cargos directivos. Digamos, tiene que ver principalmente con digamos, ordenar, ¿no? En términos de lo que para ellos es en realidad perseguir y evitar que los y las docentes luchemos contra esta reforma educativa. Sin embargo, esto no fue tomado por la docencia como, digamos, algo que nos llevó para atrás, sino que justamente la primera semana, luego del receso escolar, como venimos desarrollando en estos 3 años, pudimos, desde una organización por abajo, planteándole estos debates a los y las compañeras en asambleas, reuniones, las distintas herramientas que podamos tener para plantear estos debates, y principalmente proponiendo el protagonismo docente, porque también es necesario, digamos, que esos debates aparezcan en las escuelas, que es una forma sindical que nuestro sindicato no conoce.
Con lo cual venimos dando esa pelea. La última semana, la semana pasada, hubieron semaforazos, distintas actividades, venimos construyendo una coordinadora que también nos habilita a muchos que son delegados de la UTE o delegados de otros sindicatos poder coordinar esas luchas y empezar a plantear no solo el tema de la reforma educativa, sino el tema salarial, porque acá hay algo que es de fondo. Si hay un docente que acepta trabajar 72 horas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es porque no llega a fin de mes y está endeudado. Entonces, el problema principal para que este tipo de reformas no sean cuestionadas por parte de algunos docentes es porque no llegan a fin de mes y porque, digamos, la frazada es corta, entonces efectivamente necesitas aumentar la cantidad de horas docentes. En este sentido, nosotros lo que estamos diciendo es, bueno, salgamos a luchar por salario, no aceptemos una reforma educativa, ¿no? Que es todo lo que antes había mencionado. Y en ese sentido, bueno, nosotros entendemos que, como decía al comienzo, ¿no? La lucha de Tierra del Fuego, la lucha de los compañeros de Misiones, la lucha de los compañeros en el Chaco, en todo el territorio argentino, es una lucha que a nosotros también nos sirve, ¿no? Porque en provincia de Buenos Aires, porque en definitiva lo que demuestra es que la docencia tiene ganas de luchar, las necesidades están, entonces lo que hace falta es ponerse, digamos, a militarla y principalmente para el caso de los sindicatos que están mirando para otro lado, recoger el guante de lo que sus bases está exigiendo. Entonces, bueno, entendemos que es un poco el camino y construir una unidad que nos habilite también ganarla. Hay que decir, porque no todo es negativo, que a partir de esa organización que fuimos desarrollando, muchísimas escuelas rechazaron el VAPRENDE. Rechazaron el VAPRENDE a pesar de los aprietes de las conducciones, a pesar de los aprietes de el Ministerio de Educación a cargo de Mercedes Miguel, que por otro lado hay que señalar una cuestión vinculada a que no es cualquier ministra de Educación, sino que es una ministra que viene a traer la IA, que viene a traer la plataformización también de la educación, las escuelas TEMU. Bueno, por eso creo que es importante también poder visualizar un poco lo que pasa en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque, bueno, muchas veces es el proyecto que en este caso la Libertad Avanza puede levantar como funcionando. Pero en ese sentido también la resistencia docente está. Con lo cual, bueno, acá estamos, vamos a seguir con la lucha y nada, les agradecemos a cada organización y sindicato por esta invitación. Gracias. Bueno, gracias Maru. Ahora le toca el turno a Claudio Vigne, que es de la Asociación de Maestros de la Provincia de Buenos Aires. Claudio, compañero, usted está en el aire. Un gusto poder estar en este conversatorio. Realmente resulta muy significativo, nos parece, este encuentro, ¿no? del FRENDEP, ¿no? Mostrando que hay experiencias pero muy concretas, saludables, genuinas, y que hace falta ocupar el espacio que el resto de las organizaciones nacionales, ¿no? han decidido, ¿no? abandonar, ¿no? o comenzar a cogestionar con los gobiernos de turno. ¿Sí? Eso nos parece súper importante y un aporte, ¿no? a la organización gremial nacional. El FRENDEP, como decía Nilda, bueno, estamos para eso justamente. Este encuentro claramente, ¿no? que se extiende desde el sur de nuestro país a todo el norte, y saludar, ¿no? por sobre todo saludar, ¿no? lo que viene construyendo SUTEF, en una política gremial que ha decidido también salir a enfrentar y desenmascarar de alguna manera, ¿no? al gobierno de la provincia de Tierra del Fuego, y decir lo que venimos diciendo desde tantos lugares, ¿no? de nuestras provincias, que hace falta una distribución equitativa de la riqueza que hay en las provincias. A nosotros nos parece que hay muchas gobernantes de las provincias que se amparan, muchas en el discurso, ¿no? de Milei, y que practican también sus propios ajustes hacia adentro, hacia el interior de cada provincia. Pero sobre esto, y destacar, insisto, con
con la política gremial genuina del SUTEF, ¿sí? Este acampe, ¿no? Como decía Horacio, está entrando ya en su tercera semana, que claramente tiene un arraigo, que es sentido, que se construye. Me parece que la persistencia, ¿no?, de esta política gremial que lleva adelante SUTEF, bueno, va dando logros a fortalecer la organización. Y me parece que ahí, a ver, Horacio al comienzo decía algo que me parece que debemos tomarlo en cuenta, ¿no?, en el contexto nacional, ¿no?, que cada una y cada uno en cada provincia, ¿no?, desarrolla los planes de lucha, ¿no?, que hasta ahora nos podemos dar, sin entrar en la desesperación, pero sí me parece que hay que ser conscientes de que acá hay claramente, ¿no?, un cambio de época, que hay una coincidencia más allá de los signos políticos de cada gobernador, gobernadora, que el ajuste también tiene que ser ejemplificador para las docencias provinciales, y ahí creo que es donde entra claramente el FRENDEP, ¿no?, como nueva organización nacional, para defender justamente lo que es, ¿no?, la escuela en nuestro país, la historia de la escuela pública, la construcción del conocimiento. Nosotros desde Provincia de Buenos Aires, ¿no?, si se quiere, somos una novedad sindical. La Asociación de Maestros no formalmente está cumpliendo un año de existencia en la Provincia de Buenos Aires, y comienza a representar a las compañeras de maternal, de inicial, de primaria, de secundaria, de los institutos superiores, y decir sobre esto que hay una crisis, ¿no?, de representación sindical en la Provincia de Buenos Aires, porque, digo, tal vez lo más conocido es SUTEBA, EFEB, SUDOCBA, SUPCN, SATE, pero que la inmensa mayoría de la docencia bonaerense lamentablemente hace mucho tiempo decidió irse de esas organizaciones sindicales. Por eso digo que la Asociación de Maestros también vino a demostrar que nosotros venimos planteando hace mucho tiempo que otro sindicalismo es posible, ¿sí? Aunque la práctica sindical no se puede modificar, y que está generando muchísimas expectativas la Asociación de Maestros, porque, bueno, desde antes del receso nosotros venimos ya planteando durante cada semana 48 horas de paro. Lo hicimos así hasta la última semana, y mañana, bueno, todos los meses también, desde que inició este ciclo lectivo, venimos haciendo una olla frente a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, con la consigna que no llegamos, ¿no?, al 20 de cada mes. El propósito de la olla popular docente de este mes también tiene, a modo, digo, de tratar de construir, ¿no?, como lo venimos haciendo en el FRENDEP, y tomar, en este caso, el ejemplo de los compañeros de SUTEF. Vamos a ver si tenemos condiciones para también, ¿no?, instalar un campamento docente en la puerta de la gobernación de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? En ese sentido, bueno, nosotros tal vez tengamos una también un tanto difícil. Nuestro gobernador, ¿no?, es Axel Kicillof, ¿no?, que a nivel nacional se presenta, ¿no?, como una figura que se supone, bueno, enfrenta las políticas de ajuste de Milei. No lo viene demostrando así en la provincia de Buenos Aires, y para eso pongo, ¿no?, como ejemplo los salarios que tenemos, ¿no? Hoy Mercedes contaba, ¿no?, en Jujuy, salario inicial de 990.000 pesos. Nilda decía, ¿no?, estamos en un salario inicial de 1.100.000. En la provincia de Buenos Aires, un salario inicial, por ejemplo, de un profesor, profesora, está en 556.000 pesos, ¿sí?, con un básico para todo el escalafón docente de 341.000 pesos, ¿sí? Para una compañera de maternal, de inicial, de primaria, de 860.000 pesos. Realmente la situación, ¿no?, es grave, es realmente grave. Un incentivo docente que el gobierno de la provincia de Buenos Aires lo comenzó a pagar hace 3 meses atrás. El incentivo docente es de 30.000 pesos en la provincia de Buenos Aires. Bueno, eso es Axel Kicillof, ¿sí? Por eso digo, y probablemente no, parece ser, sería el candidato a presidente, ¿no?, por el Partido Justicialista.
Toda esta situación ha generado enormes situaciones, como se ha dicho acá, de endeudamiento, ¿no?, en la docencia bonaerense. También hay que decir que desde lo pedagógico venimos atravesando una crisis ya desde hace 10 años, porque venimos de sendas reformas académicas en el nivel inicial, en el nivel primario y desde el año pasado en el nivel secundario. Y ahí creo que el FRENDEP también tenemos mucho para decir, ¿no?, con nuestras propuestas pedagógicas, porque estamos observando un ataque, ¿no?, a lo que significó durante tanto tiempo, ¿no?, la escuela pública, y que la escuela pública, ¿no?, venía construyendo conocimiento en nuestras escuelas. Bueno, hoy ese modelo de construcción de conocimiento para ser autónomos se deja de lado por el modelo de la escuela guardería, ¿sí? Decir también sobre, y termino acá, digo, para tener una caracterización un poquito más aproximada de lo que es el gobierno de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, ¿no?, a cada medida de fuerza que venimos haciendo desde el mes de mayo, ha hecho descuentos, ¿no?, de cada día de paro que hemos realizado, ¿sí? No es que no los hace, sino por el contrario, pero de alguna manera hasta ahora nos sentimos fortalecidos porque, bueno, es tal el nivel de empobrecimiento que cada paro ha sido contundente. Entonces, bueno, hay algo, ¿no?, desde nuestro lugar, como nueva organización sindical docente en la provincia de Buenos Aires, que hay mucha docencia bonaerense que se siente ahora sí con el derecho a organizarse, ¿no?, de forma muy, pero muy genuina. Por eso, bueno, mañana vamos a estar haciendo esta olla popular docente frente a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, con la expectativa también de alguna manera tratar de emular el campamento que están desarrollando los compañeros del SUTEF. Y digo una cosita más respecto de la importancia que nosotros consideramos del FRENDEP, porque urge, creo que urge, que la docencia nacional de una vez por todas se encuentre realmente representada de lo más genuino. Y nosotros, digo, cada una de las expresiones que estamos construyendo el FRENDEP, así lo viene demostrando, ¿no? Hay mucho, ¿no?, para hacer sobre esto, con la consigna que venimos planteando, ¿no?, desde que arrancamos este ciclo lectivo 2026, ¿sí? Salario mínimo vital y móvil, ¿no?, para la docencia nacional, obviamente sabiendo que la educación está descentralizada, pero sabiendo también que las provincias, cada una de las que habitamos, tienen recursos. No es que no los hay, sino que hace falta justamente una distribución y una pelea por una distribución equitativa de las existentes en cada provincia. Así que bueno, un saludo para todas y para todas y nos seguimos escuchando. Bueno, muchas gracias, Claudio. Ahora es el turno de Lore Vigo del SECH del Chaco. Así que, Lore, estás en uso de la palabra. Hola, ¿se me escucha? Porque justo empezó a llover y está fuerte acá el sonido, no sé si se escucha bien. Perfecto. Bueno, el Chaco no está Fuerte y exento de claro. todo lo que dijeron anteriormente, o sea, voy a hacer solamente un resumen de lo que dijeron los oradores anteriores, porque el Chaco está igual, no llegamos al 1.000.000 de pesos, nadie llega a fin de mes. Las políticas del ministerio son mentirosas porque la señora ministra salió a decir que tenemos una mejora en la lectura y comprensión de un 60% de nuestros niños. Y la verdad que eso es totalmente mentira. Nosotros, o sea, mentira desde el principio al fin. Nosotros recorremos las escuelas, en los lugares donde la lectura y la comprensión más o menos condice con el nivel en el que están los chicos, se debe a que no han seguido al pie de la letra todo lo que se ha mandado desde el ministerio, porque son maestras con experiencia y entonces se dieron cuenta de que no iba a funcionar y siguieron con su proyecto y bueno, los chicos sí leen, comprenden y eso se llevan los honores muchas veces el gobierno que no
que no condice con el proyecto, con la capacitación que se dio. Nosotros estamos en la plaza con unas movilizaciones semanales desde prácticamente hace 3 años, con otros sectores, no solamente el sector docente, sino con CTA, con camioneros, con distintos sectores que nos acompañan y que están en la misma que nosotros. Lo único que le pedimos a la docencia es que nos acompañe. El 13 de agosto hemos presentado un proyecto de desendeudamiento no bancario que tuvo una buena recibimiento por parte de los docentes, porque la verdad que más del 40% de los docentes están endeudados, y la intención de este proyecto es que nos dé un respiro de unos 6 meses para que puedan levantarse. Dentro de 2 semanas entraría en estado parlamentario y bueno, nos van a llamar las distintas bancas para poder analizar, y bueno, vemos qué va a pasar con eso, pero la docencia está muy ilusionada con ese proyecto. Eso es en resumen por lo que está viviendo el Chaco. No tenemos acompañamiento, por supuesto, de parte del ministerio en ningún sentido. Nunca lo hemos tenido. Bueno, no va a ser la diferencia ahora. Así que no salen las licencias. Lo único que debo decir es que cuando se salió a atacar a los sindicatos, fue la misma docencia la que nos ha defendido en las redes, porque ha dicho, si esto están haciendo con los sindicatos, nos imaginamos qué va a hacer si llegan a desaparecer los sindicatos. Así que esa parte tuvieron que desarticular, porque vieron que no tenía fuerza desde la base, vamos a decir. Por otro lado, la luz, el agua, el gas, los teléfonos, internet, por las nubes, como en todo el país. Y bueno, y nos parece importante, por supuesto, por eso estamos participando en el FRENDEP, que nos tenemos que unir, porque es la única que nos va a sacar adelante, sí o sí. Y lo lindo que tiene este grupo, que nos respetamos desde cada uno de su sector y de su visión. Y bueno, les agradecemos desde el Chaco que nos hayan invitado a participar de este conversatorio. Gracias. Bueno, gracias, Lores. Bueno, los compañeros del MPL de Misiones, que cumplen 560 días en el acampe de la dignidad, no van a hacer uso de la palabra, pero sí reivindicar su lucha, reivindicar su persistencia y su resistencia, ¿verdad? Bueno, nosotros y nosotras, yo para darle continuidad y para poder cerrar este espacio, primero agradecerle a todas, a todos quienes tomaron el tiempo de hoy para compartir, aunque sea virtualmente, con nosotros acá en el acampe, ¿no? Nos sentimos acompañados de tantos kilómetros, ¿no? Desde Jujuy, desde Misiones, desde Formosa, Chaco, provincia de Buenos Aires, capital. Es muy lindo sentirse acompañado en estos momentos que, obviamente, la verdad que yo debo decir que me siento muy orgulloso de las compañeras y los compañeros que me toca representar, porque tienen una fortaleza, una participación tremenda y bancan y no se doblegan y no se entregan y luchan y luchamos, ¿no? Pero sentirnos acompañadas y acompañados siempre da mucho más fuerza, da más ganas de seguirla, más ganas de darla hasta el final. Yo, para contextualizar un poco, nosotros, como la gran mayoría de los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país, tenemos 11 años de retroceso en términos salariales, esa es la verdad. Se podría decir de los últimos 6 meses del gobierno de Cristina en adelante fue retroceso en términos salariales, de poder adquisitivo real, pero se notó brutalmente durante el gobierno de Macri,
a nosotros nos llevó, nosotros teníamos nuestro cargo de tiempo simple casi en $1.400, 1.338 si no recuerdo mal, y al final del gobierno de Macri y de Bertoni lo teníamos en 330. Y aparte, o sea, nos demolieron $900 de poder adquisitivo en el cargo de jornada simple. Eso no lo hemos podido recuperar a pesar de que se ha luchado mucho, de que hemos hecho absolutamente de todo. La decisión de ir a un paro de estas características, una huelga general por tiempo indeterminado, no es algo sencillo para tomar, no es una decisión sencilla ni se toma improvisadamente, sino que fue la conclusión primero, de los 2 años de Milei, donde nunca se terminaba o nunca se terminó de poder resolver el problema salarial. Y si bien el gobierno de la provincia es un gobierno enmarcado dentro de lo que son los gobernadores opositores, nosotros hemos discutido al inicio del gobierno de Milei con el gobierno de la provincia y le hemos planteado cuál era la medida contracíclica o la medida de resguardo que iba a tomar el gobierno de la provincia para poder mitigar, atenuar la pérdida de los fondos que claramente la habían anunciado, porque, a ver, nosotros somos de los primeros que hemos salido a luchar contra el gobierno de Milei, pero lo que no puedo decir es que no había dicho que iba a recortar a las provincias y de que recuerdo claramente con el cartelito de educación pública decía educación pública afuera. Por lo tanto, no podía haber sorpresa en cuanto a las medidas. Frente a la parálisis del gobierno provincial de no tomar ninguna medida, nosotros tomamos tomamos una iniciativa y presentamos una ley de financiamiento educativo integral para dar resguardo a las 3 cuestiones elementales de nuestro sector: los salarios, la inversión en infraestructura y la inversión en nuestros pibes y nuestras pibas, que en ese momento hablábamos de la mochila educativa para que la brecha digital y cultural no sea tan grande entre los pibes y las pibas de las escuelas públicas y los pibes que tienen recursos para hacerlo de manera individual. De eso ya lleva casi 2 años y 3 meses. Los recortes nacionales se han hecho, como estaban anunciados. La pérdida del poder adquisitivo es brutal, no solo por la inflación, y por que en realidad hay que decir que es una inflación en dólares, sino que además por la devaluación salvaje del inicio del gobierno de Milei, y a partir de ahí viene todo un proceso que también arranca con el gobierno de Macri, que es el endeudamiento de la familia. Nosotros en ese momento estábamos en la CTA que conducía Pablo Michel y arrancamos un movimiento con Rubén Ruiz contra el endeudamiento, porque era para pagar alquileres y tarifas, decíamos. Después vino la pandemia y ahora el espiral de endeudamiento es escandaloso. Nosotros hemos hecho encuestas, hemos hecho todo tipo de sondeos y como mínimo entre el 50 y el 60% del salario docente va directamente a los bancos, a las tarjetas, a los créditos, a las billeteras virtuales. Y el otro va a pagar alquileres si alcanza, y obviamente que llega el día de cobro y al otro día ya no hay más nada dentro de la cuenta sueldo de nuestras compañeras y nuestros compañeros. En ese mismo proceso, ¿qué hicimos? Tomamos más cargo, tomamos más horas, emprendimientos, manejo con las apps, feriantes, de todo tipo. Entonces, bajo salario, endeudamiento y pluriempleo. Un combo explosivo, porque no solo eso impacta en nuestro trabajo, ¿no? Porque cómo vas a trabajar con la cantidad de horas y la cantidad de cosas que tenés, sino que impacta en nuestras relaciones familiares y nuestras relaciones más cercanas. Entonces, le hemos planteado al gobierno que venía de decreto en decreto, que también agarró la costumbre de querer castigarnos con los descuentos de lo que eran paro y lo que no eran paro. Una actitud de castigo y de condena por revelarnos a vivir una vida miserable a la que nos quieren llevar. Y entonces el 6 de julio de este año
anunciamos que si no había convocatoria y no se resolvía la devolución de nuestros días de paro y la recomposición de nuestro salario, no íbamos a iniciar el ciclo lectivo hasta que eso se dé respuesta. Y en ese trabajo estamos, desde el 3 de agosto, con algunas certezas y obviamente muchas incertidumbres, porque cuando uno o cuando una arranca un paro de esto, no, o una medida como esta, no está firmado el triunfo absoluto o el triunfo de todas las reivindicaciones que pedimos, pero de algo estamos seguros, estamos seguras de que en la provincia no se va a poder gobernar sin la docencia, y mucho menos contra la docencia. Y en ese sentido, ¿cuál es por qué el momento que elegimos del paro por tiempo indeterminado? Porque se abrió el año electoral. Y esto es interesante que ustedes lo conozcan. Imagínense que nosotros el año que viene, en mayo del año que viene, se va a estar eligiendo gobierno de la provincia. Es decir, de mayo, junio a diciembre que asume el próximo gobierno no hay autoridad prácticamente en la provincia, hay transición. Si no discutimos ahora el salario y no discutimos nuevamente en febrero del año que viene, ¿quién nos va a atender nuestra demanda? Pero si nosotros no logramos revertir esta curva descendente que tiene el poder adquisitivo de nuestro salario, las medidas del próximo gobierno serían recién en el 2028. Y entonces nos preguntamos, en esto de la incertidumbre, ¿quién aguanta hasta el 2027, 2028? No hay forma que un ciudadano a pie, un trabajador, una trabajadora que vive su sueldo, pueda seguir endeudándose, pueda seguir cargando de trabajo o pueda seguir esperando la recomposición salarial que nos llega. Y por eso nos hemos plantado y por eso estamos acá, denunciando también que no solo Bullrich y los operativos represivos le cuidan la calle a Milei, también se lo cuidan la central y principalmente la conducción es de Cetera, que está más preocupada por las candidaturas que por resolver los problemas urgentes que tiene nuestra gente, que tiene nuestra docencia, y que en todo caso, si lucha y derrota el ajuste, va a estar en mejores condiciones para que un gobierno del campo nacional y popular pueda tomar medidas mucho más efectivas, mucho más importantes y mucho más necesarias para el bienestar de nuestro pueblo. Sin luchar, solamente te llevan a la resignación y al retroceso que se vienen consolidando en los últimos 10 años. Así que nosotros decir que la docencia es pobre de punta a punta, que está precarizada, que está endeudada, pero que si nos animamos podemos lograr revelarla. Podemos lograr esa gran rebelión nacional que necesita la escuela pública para parar las reformas antieducativas, precarizantes, destructivas, humillantes para nuestro pueblo, porque los contenidos que se van viendo, que están llevando adelante en muchos lugares de nuestro país, además de ser una vergüenza, son humillantes. Y decir también que, bueno, se ríen acá las compañeras cuando uno formula muchas veces alguna síntesis, ¿no? Yo, por las características de lucha que tiene la docencia argentina, le trataba de configurarme qué somos, decía. Y yo digo que somos la docencia insumisa de Tierra del Fuego. Somos la docencia desobediente, la que no, por cuestiones morales, por cuestiones éticas, por cuestiones de conciencia, no acepta la realidad. Como decía esta semana, mañana vamos a parar nuevamente, obviamente, vamos a estar movilizados, movilizadas, pero también vamos a arrancar acciones contra los bancos. Acciones contra los bancos, de escraches, de denuncia, de movilización, porque acá nadie, esa sería una de las vacas sagradas de la Argentina, que vienen haciendo plata desde la dictadura militar en adelante. Que nadie le pone el cascabel y que cada vez que te van a cobrar una cuenta ya te la cobraron 100 veces. Y ahora vemos cómo algunos anuncian con bombo y platillos, como por ejemplo Santoro ahí en Capital, que fue votado por todo el arco político de la capital federal, un negocio impresionante para toda la banca privada y pública, que hace, digamos, una refinanciación bancaria de lo que vos ya pagaste y que te quedaste colgado por producto de todo lo que te aumentó el resto de los gastos fijos, y que ahora te dicen que te vamos a poner una tasa al 35%, como si te lo estuvieran regalando.
¿no? Entonces nosotros estuvimos charlando acá el fin de semana, vamos a empezar a contextualizar quiénes son los responsables, dónde están las ganancias de este país, o dónde están uno de los sectores que ganan, y obviamente que queremos más épica y menos mística, porque es un momento para que nos pongamos la educación pública al hombro, compañeros y compañeras, que nos pongamos las responsabilidades que tenemos y dejemos de exigirle a los demás. Hago una crítica constructiva a aquellos sectores que se la pasan de elecciones a elecciones cuando saben de antemano que no van a salir ni a los premios y le hacen el juego a las burocracias sindicales cuando entran a una y a otra elección y de esa elección salen y van a otra elección cuando saben de antemano que no hay ni una sola posibilidad de recuperar absolutamente un cargo de la Junta Ejecutiva de CETERA o de las CTA como también están encaramados en algunas elecciones. Los respeto, tienen todo el derecho del mundo a meterse en ese baile, pero me parece que la energía que tenemos y la fuerza que tenemos la tenemos que dedicar a organizar cosas nuevas. Los instrumentos viejos, los aparatos viejos, las formas viejas de organización que nos han entrampado hasta el momento nos trajeron hasta acá. No es casual que el sistema educativo esté como esté, atomizado, destruido. No es casual que la docencia esté con pluriempleo, endeudada y con bajo salario. Es también responsabilidad de la dirigencia que no supo, no pudo, no quiso enfrentar las políticas durante todos estos años. Así que nosotros desde el FRENDEP, desde el SUTEF, desde el fin del mundo llamamos a todo a construir una gran rebelión, a defender la escuela pública y hacer de este 17 de agosto un nuevo paso a la segunda independencia, ¿no? Hacerle honor al general San Martín, diciendo que cuando la patria está en peligro, todo está permitido menos no defenderla. Y acá estamos, haciendo lo que podemos, defendiendo nuestra patria, porque también defender nuestro salario es defender nuestra permanencia en Tierra del Fuego, una parte de nuestra patria que está asediada, que quiere ser entregada, que quiere estar bajo dominio de otras banderas, y que seríamos hijos de nadie si permitimos sin resistir, sin decir esta boca es mía, sin hacer una sola acción, que eso suceda con nuestra complicidad y con nuestro silencio. Así que nada, a ver si Nel me da una mano, vamos a mostrar con la camarita al acampe y agradecerle a todos y todas. No sé si algún otro quiere decir algo más, quiere saludar. Mientras tanto, ahí Nel ya puso la cámara para saludarlos. Ahí están Meta Api y Buñuelito. Ahí, Liliana Ortiz, una compañera de Formosa, dice que está su hermano y su mamá ahí en el acampe, dice. me parece muy bien, dígale que está haciendo las cosas bien entonces. Por eso, saludaba a su familia que está ahí. Bueno, compañeros y compañeras, con todo el gusto de haber estado esta hora y 20, todos juntos y juntas, agradecerle a Mercedes, agradecer por la participación en nuestro espacio y agradecerle a todo el FRENDEP que se haya tomado parte de su fin de semana para compartir con nosotros un rato. Es muy reconfortable. Así que muchas gracias a todos y todas. Nos estamos viendo, a seguir luchando, a seguir defendiendo la escuela pública y a no bajar los brazos.